Tal vez tú te has preguntado, igual que yo, ¿cuántos de los 23,000 muertos en el terremoto que azotó Siria y Turquía eran cristianos? ¿Cuántos de los que perdieron todo en esta tragedia tienen su fe puesta en Dios? ¿Cuántos de los que han perdido a sus seres queridos y todos sus bienes en la guerra de Rusia y Ucrania serán cristianos? Tal vez nunca lo sepamos. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. El apóstol Santiago, quien escribió esta epístola, fue el hermano del Señor Jesús. Es una de las primeras que se escribieron, incluso antes de las que escribió el apóstol Pablo. Probablemente antes del año 50 después de Cristo, o sea, unos 15 años después de la ascensión del Señor Jesús. Al morir Esteban, el primer mártir cristiano, mencionado en Hechos 7:54 al 8:8, aumentó la persecución a los judeocristianos en Jerusalén, lo que provocó que muchos se esparcieran por Roma, Alejandría y Chipre. Las comunidades cristianas aumentaron y crecieron también en Grecia y Asia Menor. Sin embargo, faltaba apoyo espiritual para el establecimiento de las iglesias. Santiago fue llamado por Dios para afirmarlas y fortalecer su fe. Durante ese periodo tan difícil para ellos, el mensaje de su carta era importante y inicia de esta manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este es el saludo. Él se identifica como doulos, o sea, siervo, esclavo, alguien que sirve y le pertenece totalmente a su amo. Lo obedece en esta tarea de darles dirección espiritual. En el capítulo 1, versículo 2 de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1, del 1 al 18. El mensaje a los cristianos es a tener por sumo gozo cuando se presentan las pruebas. Esto les dice a propósito de la persecución que ellos habían experimentado. Todos sabemos lo que son las pruebas. Todos las hemos experimentado. Ten por seguro que si eres cristiano, las pruebas van a llegar a tu vida desde el comienzo de tu caminar. Estas pueden ser problemas en el trabajo, el diagnóstico de una enfermedad incurable, la injusticia, la pérdida de bienes materiales, la pérdida de amistades, la muerte de alguna persona que amaste, etc. Todo tipo de desgracias. Sin embargo, las pruebas producen paciencia. El apóstol Pablo posteriormente afirmaría la fe en su carta a los romanos, también escribiendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A nadie le agrada experimentar ningún tipo de sufrimiento, y mucho menos
si les decimos que las vivan con sumo gozo, ¿verdad que no? Solo es posible si existe una perspectiva diferente de lo que nos sucede. Cuando nuestra vida le pertenece a Dios y confiamos en nuestro amo, perdón. Cuando confiamos en su amor, en ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en cada corazón de los llamados a ser de Jesucristo, todo cambia. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Dios utiliza todo lo que nos ocurre en la vida, porque nos ha llamado para transformarnos, para moldearnos y perfeccionar nuestra fe, para purificar nuestra mente, para cambiar nuestra forma de ver la vida con el objeto de que podamos cumplir sus propósitos en este mundo. Dios no evitará que suframos dolor o tengamos problemas. Tal vez te caigas, pero te levantarás. Sus propósitos en estas circunstancias son para bien, nunca para mal. Se trata de ser mejores cada día. Primero, por medio de la transformación de nuestro entendimiento, para que la obra de Dios se complete conforme a lo que diseñó para cada uno de nosotros, nuestro Padre. Para Él, todos somos únicos. El dolor y el sufrimiento son parte de la preparación o crecimiento espiritual. Es el verdadero significado de la palabra completar. Se puede decir que es un proceso de refinamiento. Aún las dificultades nos harán crecer y madurar. Jesús nunca nos dejará solos, siempre estará con nosotros. Él dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos damos a conocer y conocemos a las personas no solamente por lo que vemos. Hay personas amables, de buen trato, etcétera, pero la forma como enfrentan o enfrentamos cada uno de los problemas que surgen en un momento inesperado, o cómo reaccionan o reaccionamos ante el dolor, las tragedias, las injusticias, o sufrimiento, nos permite conocernos más, de una manera más amplia. Algo que todos buscamos es adquirir sabiduría, ¿verdad? Un recurso que está al alcance de quien lo pida. Nuestro Padre amoroso la concede en abundancia y sin reproche. Dice Proverbios 1:20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. O sea que la podemos reconocer en el mercado, en la vida cotidiana, en quien sabe vender, dirigir, convencer, hacer tratos, o en quien sabe enseñar. Llegará con la fe y el conocimiento de su palabra, conforme la necesitemos. De eso no cabe la menor duda. Dios no es hombre para que mienta, dice su palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Claro que sí. ¿Habló y no lo ejecutará? Claro que sí. Es importante creer y obedecer a Dios antes de que oremos, antes de que le pidamos, porque la fe se basa en lo que Dios nos ha prometido. Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si hace falta, ora, pide, clama, clama. Mira, la sabiduría nos permite hacer lo bueno, lo correcto, lo justo, pero debemos pedir con fe, sin dudar, porque quien duda, dice este texto, se parece a esas ondas del mar que golpean con fuerza a la orilla de la playa, pero después regresan al mar nuevamente. Recuerda lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La fe mantendrá nuestra alma como el mar cuando está tranquilo. Y continúa diciendo Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inestable. No permanece, cambia su opinión, cambian sus pensamientos y su conducta. Se asemeja a los cambios que sufren los enfermos con problemas psiquiátricos, como el bipolar. La persona bipolar tiene días en que anda muy eufórico, de muy buen ánimo, pero de repente cambia. Y anda con una tremenda depresión. Quien es de doble ánimo es como las chamarras de doble vista, que se pueden usar de un lado o de otro, con figuras de un lado y con un solo color del otro. En un momento dado, la persona parece confiar en Dios. Ora, habla, como si tuviera una fe firme. Pareciera que ha logrado la paz de Dios, pero repentinamente cambia y anda como si no creyera en Él. Su mente está dividida. Busca guía, pero luego no la acepta. Vacila, se regresa y toma su propia decisión. No le temas a las pruebas. Recuerda que Dios te dará sabiduría si se la pides. El apóstol Santiago se identificó como doulos, o sea, como un siervo, un esclavo, alguien que sirve y le pertenece totalmente a su amo. Si entendemos que Dios es quien gobierna nuestros corazones, podremos decir, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santiago enseñó a los primeros cristianos a afirmar su fe, a confiar en la presencia de Dios, que los llevaría adelante en crecimiento, en pureza y sabiduría. Y así nosotros, en estos tiempos de crisis, de desastres, de falta de paz, por las guerras, enfermedades, desastres y problemas sociales, necesitamos escuchar la palabra de Dios y confiar en ella, dejarla que haga la obra en nuestros corazones y permanecer, como dijera el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dios te bendiga y que esta reflexión sirva para afirmar tu fe, para que tú puedas permanecer firme en medio de las pruebas y saber que Dios tiene propósito en cada una de ellas.